Saludo cordial para todos y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Hoy quiero hablar de una enfermedad que incapacita, y esa enfermedad es la irresponsabilidad. Y es que tenemos que decir que no son las enfermedades físicas las que frenan el desarrollo de los seres humanos, que son nuestras enfermedades mentales, porque muchas de esas enfermedades mentales que nos paralizan no son diagnosticadas como tales y en algunos casos se convierten en escondite para no asumir lo que nos corresponde. El apóstol Pablo hace un llamado a ocuparse de lo más importante y de la mejor manera, y eso se encuentra en Filipenses capítulo 2, el versículo 12 y 13, que dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo más importante según el texto es la salvación, que consiste en superar el mal, en hacer la voluntad de Dios, en proyectarnos hacia la vida eterna, en liberarnos del pecado y tener una vida con verdadero sentido haciendo la voluntad de Dios. Y la mejor manera de ocuparnos de esa salvación es la responsabilidad. La responsabilidad se encuentra allí como un llamado y deja ver un escenario donde no hay nadie, donde estamos solos, donde no están los líderes que nos indican qué hacer, y allí debe aparecer un acto responsable. Porque es que es muy fácil hacerlo cuando nos están viendo, cuando nos están animando, cuando nos están dando la mano, pero hacerlo cuando no tengo esas ayudas indica que se asume la salvación como un acto de responsabilidad con su propia vida. Además, el versículo 13 dice algo bien interesante: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es en vosotros, es en el interior de cada uno que se produce el querer hacer la voluntad de Dios. Y si no lo asume así, se quedará esperando porque nadie lo hará por usted. Esto indica ya un llamado a la sensatez, a la cordura, a la salud mental, a la superación de esas enfermedades que paralizan y que impiden que se desarrolle en nuestra vida la voluntad de Dios como Él quiere que se dé. Para mejor ilustración de esta idea, quiero leerles en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, del versículo 1 al 9, y dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Esta es de aquellas historias para descubrir las condiciones de alguien con una enfermedad física y probablemente con falta de salud mental, que se deja ver en su pobre iniciativa frente a la vida, frente a su problema.
Se encuentra en un escenario que es una piscina alimentada por una fuente intermitente. El pueblo le atribuía a esa agua poderes terapéuticos y alguna intervención sobrenatural. Eso atraía enfermos de muchos lugares y de diferentes clases de enfermedad. Según la respuesta del enfermo, el agua no era mucha, no alcanzaba para todos, solo se beneficiaban los primeros que llegaban y no era precisamente este hombre enfermo quien tomaba la iniciativa. El hombre tiene 38 años de estar enfermo, un número que indica casi toda una generación, toda una vida de postración. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Parece que Jesús notó algo que le llamó la atención y se le acercó. Jesús le hace una pregunta como un poco rara para un enfermo. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Por la pregunta parece que descubrió en el hombre una actitud de evasión e irresponsabilidad. Jesús con la pregunta indaga en el hombre algo así como realmente qué es lo que quiere y solo obtiene como respuesta una disculpa. Está impedido y nadie le ayuda. El agua es poca y nadie lo carga. Indicando que la poca iniciativa del enfermo y el estar esperando que otros hagan por él lo que él puede hacer es lo que lo mantiene postrado toda la vida. Y algo interesante que se da allí es que la salvación que Jesús opera en el hombre es algo extraordinario y de una forma muy práctica. Él no le dice, sé sano. Jesús le da una orden. Me parece interesante. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Si lo obedece, se sana. Si no, sigue toda la vida condenado por su parálisis, esperando que otros tengan lástima de su vida y que otros asuman lo que le corresponde asumir a él. En otras palabras, si sigue esperando que otros hagan por ti lo que usted puede, se quedará postrado como así ha vivido 38 años de su vida. Pero pasa algo extraordinario después de la orden de Jesús, después del mandato de Jesús, después de las palabras concisas y confrontadoras. Dice el texto que enseguida el hombre se levantó. Por los resultados milagrosos parece que la postración mental era peor que la física, porque parece que el agua sí alcanzaba y que el hombre no necesitaba que otro lo fuera a tirar al estanque, solo necesitaba oír la voz de su conciencia, donde alguien como Jesús, que sí había asumido la vida con responsabilidad, le dijera, no se atenga a los demás, crea y asuma lo suyo, crea en usted y asuma su responsabilidad. Como en otra ocasión Jesús le dijo a Marta cuando ella estaba dudando de la resurrección de su hermano Lázaro. Dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús tiene una vida clara y una vida abundante y por eso a todos los seres humanos nos pone frente a una condición. Solo necesita levantarse, no esperar que otro lo cargue. Y la forma como el hombre fue sanado de una manera extraordinaria indica que necesitaba era responsabilidad para salir de esa postración limitante que solo inspiraba unas disculpas que a Jesús ya no lo convencían. Y una de las pruebas del acierto de Jesús al interesarse más en la salud mental que en la salud física de este hombre es que después se lo encuentran en el templo y le dice, mira, has sido sanado,
no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Indicando que el problema era de pecado, y el pecado era no asumir la responsabilidad de su salvación y evadirse en las disculpas que lo estaban paralizando. Muchas personas sanas físicamente, pero enfermas mentales, hoy son retadas por personas que pueden estar enfermos físicamente, pero se levantan asumiendo la salvación de su vida con toda su responsabilidad. Esto indica que no estamos para producir lástima, sino para levantarnos salvos y sanos, como dijo el apóstol Pablo, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Es un pecado caer en la postración y terminar siendo una persona hábil o mejor mañosa para sacarle el cuerpo a lo que se debe hacer. Y de esta forma se opta mejor por estar enfermos y no aceptar los desafíos, no aceptar las alternativas que Dios por su gracia nos está brindando. Mis amigos y mis hermanos, responsable es el que se esfuerza un poco más y un poco más que los demás, y por amor y obediencia a la palabra de Dios se convierte en un buen estudiante, se convierte en un buen trabajador, colabora mucho en casa, se convierte en un ministro útil en la iglesia. Y es que podemos decir que nos encontramos con Dios cuando se asume la responsabilidad conmigo mismo, con el otro y con el entorno. Podemos decir que la presencia de Dios se hace visible al que asume la responsabilidad, en el que ya no se evade, sino que asume lo suyo con valor y con mucha fe, creyendo en Él. De manera que en lugar de estar deseando tantas cosas, de estar soñando ciertas fantasías e ilusionarse por cosas que no son reales, debemos empezar a hacer un ajuste a la vida, un ajuste de cordura, de salud mental, de asumir la vida con responsabilidad. Porque es que se puede aceptar que no somos perfectos, pero no se acepta que seamos irresponsables, porque la irresponsabilidad se convierte como en un pecado que nos paraliza, que nos frena, que nos incapacita en la vida. De manera que una de las enfermedades mentales que más paralizan es la irresponsabilidad. Y el llamado en el día de hoy, mis hermanos y amigos, es a levantarnos. El Señor nos dice que ya no saquemos más disculpas, que no le echemos la culpa a los demás, que no vivamos como víctimas, sino que por la fe nos levantemos y nos sanemos y vivamos la salvación que Dios nos ha dado. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos permita escuchar esa voz en nuestra conciencia en esos casos de enfermedades paralizantes, que esa voz nos diga: no más, levántate y anda. Esa es la invitación de nuestro Dios. Oremos. Soberano Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por este momento que nos permite reflexionar sobre el llamado a asumir responsabilidad. Perdónanos, Señor, cuántas veces nos hemos disculpado y nos hemos llenado de incredulidad, de disculpas, de desánimo, y le hemos echado la culpa a los demás, o esperamos que sean los demás los que asuman por nosotros. Gracias por mostrarnos que podemos. Gracias por dejarnos ver que es posible, y que en el nombre de Jesús vamos a asumir toda la responsabilidad de nuestra vida y nos vamos a poner en sus manos a caminar por tu sendero, a caminar dentro de tu voluntad. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.